Ah, si quiere, voy haciendo como una mini presentación. Sí, gracias. Pues el profesor Carlos Gershenson actualmente es eh, Tenure Full Professor in SUNY Binghamton, que es la Universidad Estatal de Nueva York. Ah, Tiene pues, como que un amplio rango de intereses, incluido complejidad, inteligencia artificial, vida artificial, sistemas autoorganizados, información, urbanismo, evolución, cognición, filosofía y ciencia. Eh, Actualmente él es el presidente de la Complex System Society. Eh, su periodo es de 2024 a 2027. Es editor en jefe de la Complexity Digest. Ah, para quienes no lo conocen, es, pues es como un servidor donde básicamente agrega toda la referente a sistemas complejos. Boletín. Sí. Am, ¿Qué más? Es miembro de la barra ah, de la, ¿cómo se dice? Advisors en español. Am, Consejo asesor. del Consejo Asesor de la Sociedad Científica Americana. Am, pues, ¿qué más? Pues anteriormente era profesor en la UNAM, en el IMAS, en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación. Mm. Y pues no sé. Hizo estancias en el Santa Fe Institute, el Nordestem y en el ITMO, que es Instituto Tecnológico de Matemáticas de Rusia Era, o... era mecánica y óptica, pero se ha vuelto más de computación que otra cosa. Ok. Y pues ya. Sí, Eh, pues gracias Alberto por organizar y la invitación. Eh, Gracias a todos por estar aquí. Pues Alberto me pidió que les compartiera algo en lo que he estado trabajando más o menos un año, de manera un poco esporádica, con el auge reciente de la inteligencia artificial. Me puse a pensar, bueno, muchos de los que hemos trabajado con inteligencia artificial ya por varias décadas, pues sabemos que muchas de las declaraciones que se hicieron, eh, digamos, a inicios de este auge, pues eran exageradas y pues no se van a cumplir y obviamente no se han cumplido. Entonces, quería enfocarme en tratar de demostrar límites de la inteligencia artificial. Esto me llevó a límites de sistemas formales. Bueno, sobre los límites de la inteligencia artificial voy a hablar el lunes en el IMAS, en el posgrado de la computación, en la tarde, pero pues hay una intersección con esta charla, porque al final de cuentas esos límites de la inteligencia artificial me llevaron a límites de sistemas formales y esos límites de sistemas formales pues se aplican a otras áreas de la ciencia. Entonces, eh, pues estoy estructurando un programa para sistematizar los límites de la ciencia. Y pues muchos de estos se han conocido desde hace décadas o más. Otros están en proceso de exploración, otros como que apenas nos estamos dando cuenta de ellos o están por determinarse. Y em, pues es importante porque algunos de estos límites pueden ser temporales, entonces vale la pena explorar maneras en las cuales los podemos sobrepasar, pero también otros límites son inherentes. Entonces ahí la alternativa es
distinta, no es simplemente, pues vamos a poder ir más allá de ellos, sino cómo podemos hacer lo mejor posible eh, considerando estas limitaciones. Y bueno, obviamente eh, necesitamos intentar ir más allá de ellos para detectarlos en muchos casos. Em, pero pues todo esto es parte del proceso científico y podríamos simplificar de manera muy burda qué hacemos en ciencia. Pues básicamente nos llega una idea, luego la contrastamos con datos, resulta que nuestra idea era terrible y tratamos de mejorar la idea y volvemos a empezar. Entonces, digamos, detallando un poco, en la ciencia, pues hacemos observaciones. ¿Sí ven mi cursor? Sí, 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 se ok. ve. Entonces, pues hay fenómenos en el mundo que queremos estudiar. Los observamos, los medimos y eso nos genera datos. Esos datos los analizamos, con eso construimos modelos. Los modelos los generalizamos en leyes. Las leyes nos ayudan a entender los modelos. Los modelos tienen muchos usos para predecir, para describir, para comunicar los datos y los datos los usamos para checar la consistencia de todo esto con los fenómenos, ¿no? Entonces es más o menos lo que hacemos. En ciencia, en ingeniería, pues usamos datos, modelos y leyes para controlar fenómenos. Entonces, es básicamente aplicar todo este conocimiento que generamos en ciencia para controlar los fenómenos que estamos estudiando. Y pues, obviamente, cada uno de estos pasos tiene sus detalles, tiene sus problemas, tiene sus límites, tiene sus costos, tiene sus beneficios. Entonces, pues, vale la pena estar consciente de todo esto. Un poco de historia. En la Grecia antigua, eh, pues por teorema de Pitágoras se sabía que si tenemos un triángulo cuadrado del lado uno, pues su hipotenusa debería ser raíz de 2, pero los griegos no manejaban irracionales. Y digamos, como no hacían geometría tanto con números, sino con razones, pues como que lo echaron por abajo de la alfombra por más de 2000 años. Y fue hasta fines del siglo XIX que Georg Cantor eh, definió números infinitesimales y con eso se pudo definir irracionales y entonces ya podíamos hablar de irracionales. Y bueno, Cantor, eh, entre muchas de sus contribuciones, definió la teoría de conjuntos moderna y pues las matemáticas modernas se basan en esta teoría. Pero en su momento, como empezó a descubrir paradojas, pues lo tacharon de charlatán, de corruptor de la juventud y muchas cosas peores, incluyendo su asesor. Em, y, y Bertrand Russell hizo sus Principia Matemática en parte para tratar de resolver estas paradojas que Cantor había puesto en evidencia. Pues al estudiar conjuntos infinitos. Entonces, por ejemplo, la cardinalidad de los números naturales y la cardinalidad de los números enteros y la cardinalidad de los reales y, digamos, distintas eh, pruebas digamos, podríamos ir a más detalle, pero por cuestión de tiempo nada más la dejamos hasta ahí. Eh, Russell como que no resolvió estos problemas y de hecho probablemente conoce la paradoja de Russell que pues se deriva de estas propiedades de los conjuntos. Entonces David Hilbert, que fue uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX, lanzó un programa en el cual se pretendía demostrar que las matemáticas eran completas, consistentes y decidibles. Esto quiere decir
completas que podemos decir que si una frase o un enunciado dentro de un sistema formal lo suficientemente rico es verdadero o falso, consistente que no hay contradicciones ni paradojas, entonces que podemos decir que algo es o verdadero o falso, pero ni verdadero ni falso al mismo tiempo, ni ninguna de las dos, y decidibles que podemos responder cualquier pregunta que podamos plantear en ese sistema. Y John von Neumann, quien fue famoso por muchas otras cosas más adelante, contribuyó al proyecto Manhattan, la bomba atómica, bueno, en su tesis tiene contribuciones al álgebra de teoría de números, a computación, a vida artificial, definió autómatas celulares, definió teoría de juegos, entonces, digamos, es, digamos, está en los billetes en Hungría para que se den una idea del calibre. Em, pero hizo uno de sus doctorados con Hilbert, estaba tratando de probar este programa y en finales de 1930, en el Congreso Matemático de Alemania, Kurt Gödel, austriaco, presentó un par de demostraciones donde decía que pues no solo las matemáticas, sino cualquier sistema formal lo suficientemente poderoso para hacer las cosas que nos interesan en matemáticas no era ni completo ni consistente. Y el único que entendió fue von Neumann porque estaba trabajando en este mismo tema y von Neumann fue quien les platicó a todos sobre este tema, ¿no? Y más adelante von Neumann fue a Princeton y se llevó a Gödel a Princeton y se llevó a Einstein a Princeton. Digamos, se encargó en exportar a varios científicos de la Alemania nazi hacia Estados Unidos. Em, y Alan Turing, eh, que es otro de los padres de la computación, em, para su tesis de maestría atacó el problema de la decibilidad de Hilbert y la famosa máquina de Turing, que es como se define una función computable en teoría de la computación. Turing la definió precisamente para atacar este problema y mostrar que los sistemas formales no son decidibles. Entonces mostró que hay funciones que no se pueden demostrar. Un ejemplo es la función de paro de las máquinas de Turing. Uno no sabe si una máquina va a parar antes de que pare. Y más adelante Greg Chaitin también demostró que no hay manera de demostrar si un número es aleatorio. Y digamos, todo esto está relacionado y vamos a regresar a estos límites, pero digamos, las computadoras, pues a final de cuentas, usan lógica que también está sujeta a estos límites. Em, por ejemplo, es posible relajar una de estas restricciones de incompletitud, inconsistencia y no decibilidad, pero no las tres. Entonces, digamos, podemos tener un sistema que, por ejemplo, es consistente y es completo, pero entonces no va a ser computable. O puede ser computable y consistente, pero entonces no va a ser completo. Y así. Em, y bueno, probablemente voy a repetir algo que ya vieron. Digamos, complejidad es un tema que eh, ya es familiar de todos ustedes. Hay muchas concepciones de qué es la complejidad. Em, en algunos casos se usa un poco como sinónimo de algo complicado, en algunos casos como sinónimo de algo caótico, pero podemos identificar un poco estas diferencias entre estas palabras con sus inversos. Entonces, lo opuesto, el antónimo de algo complicado sería algo sencillo, algo fácil. Eh, lo opuesto de algo caótico se define matemáticamente como cuando hay una alta sensibilidad a condiciones iniciales. Esto quiere decir que cambios pequeños se propagan muy rápido. Lo opuesto a algo caótico sería algo muy estable, donde los cambios no afectan al sistema. Y lo opuesto de algo complejo sería algo separable. ¿Por qué? Porque etimológicamente
complejidad viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, algo complejo es algo difícil de separar. Em, ¿Por qué algo va a ser difícil de separar? Porque tiene interacciones relevantes. Eh, entonces, estas interacciones relevantes pueden generar información nueva que no está en condiciones iniciales y de frontera, y esto limita nuestra predicción sobre los sistemas complejos. Entonces, podemos clasificar distintos tipos de sistemas. Los sistemas eh, con pocas interacciones, pues con un paradigma newtoniano se pueden describir de manera muy fácil, bueno, no muy fácil. Se han descrito de manera exitosa con paradigma newtoniano. Tenemos ecuaciones, estados iniciales, condiciones de frontera, resolvemos las ecuaciones y eso nos da una trayectoria del sistema. Y esto es posible porque como no hay interacciones, pues como que cada elemento lo podemos predecir y está muy bien. Cuando tenemos muchísimas interacciones, imagínense un gas, entonces podemos usar estadística y pues básicamente se promedian todas estas diferencias y podemos promediar y entonces también podemos usar herramientas tradicionales. Cuando tenemos interacciones intermedias que son ni muy, muy, ni tan, tan, pero son relevantes, entonces eh, cuando un elemento cambia, estos cambios se propagan, pero a veces sí y a veces no. Entonces, si siempre se propagaran, pues podemos tomar el enfoque estadístico y si casi nunca se propaga, podemos tomar el enfoque newtoniano. Y como a veces sí y a veces no, pues necesitamos modelar con mucho más detalle los fenómenos complejos. Y pues esto limitó el estudio de los sistemas complejos hasta que se construyeron computadoras digitales. Y, y bueno, hay muchas implicaciones de las interacciones que caracterizan a los sistemas complejos. Una de ellas es que limita la predicción. Y esto es importante porque en muchos sistemas, incluyendo la inteligencia artificial, pues quisiéramos que hubiese cierta novedad, pero es una contradicción, es un oxímoron eh, asumir que tenemos un sistema predecible y al mismo tiempo que haya novedad en ese sistema, ¿no? Si pudiéramos predecir, pues no sería nuevo. Entonces, si queremos tener algo predecible, pues ahí no puede haber novedad. Y bueno, eh, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto. Otra implicación de, de las interacciones es que el reduccionismo no es adecuado, no es que esté equivocado, pero es incompleto. Reduccionismo es básicamente cuando separamos y simplificamos para poder predecir, y pues esto fue muy útil eh, pues durante siglos. Gracias a eso, pues se duplicó la esperanza de vida de nuestra especie, se desarrollaron computadoras, se llegó a la luna. Pero eso no quiere decir que el método reduccionista no tenga límites y justamente esos límites vienen con las interacciones. Y lo que se sabe es que cuando tenemos interacciones relevantes, hay lo que se conoce como irreducibilidad computacional, en el sentido de que no hay un atajo al futuro. Tenemos que pasar por todos los pasos intermedios antes de llegar al futuro. Y esto, de nuevo, limita la predicción. Entonces, aún en sistemas que son completamente deterministas, donde tenemos un conocimiento total de condiciones iniciales de frontera y demás, como autómatas celulares deterministas, la predicción es limitada por irreducibilidad computacional. Eh, y, y además, a veces las interacciones generan información nueva que básicamente hacen que los espacios fase o los espacios de estado en sistemas dinámicos continuos o discretos, respectivamente, pues crezcan y disminuyan. Y pues no tenemos las herramientas matemáticas para lidiar con este tipo pues, de fenómenos, ¿no? O no tenemos
un formalismo matemático que nos permita de manera elegante manejar espacios de fase que cambian de dimensiones mientras el sistema esté evolucionando. Em, Otra implicación de las interacciones es la no estacionalidad, que simplemente es un término rimbombante para decir que hay cambio a distintas escalas. Entonces, supongamos que tenemos una función, entonces hay cambio en esa función nos permite estudiar cambio de una variable, ya sea en el tiempo, en el espacio, en lo que sea. Pero después esa función puede cambiar en el tiempo o en el espacio o donde sea, ¿no? En base a otra variable. Y pues eso también lo podemos estudiar. Y después la manera en la que ese cambio se da también puede cambiar. Entonces el cambio también cambia. Y eso, pues con las interacciones se vuelve más relevante y más difícil de darle seguimiento, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, si nada más tenemos que considerar cómo cambia el cambio, pues eso simplemente agregamos más dimensiones y ya encontramos una solución óptima y ese espacio fase, o ese hiperespacio que incluye el cambio del cambio, pues lo podemos manejar con métodos tradicionales. Pero el problema es que no lo podemos preespecificar. Eh, y probablemente han escuchado esta historia de que si ponemos a muchos changuitos tecleando, eh, tecleando en máquinas de escribir, eventualmente van a producir las obras completas de Shakespeare. Y, y aquí, digamos, en teoría de la computación, muchas veces se manejan infinitos de manera muy libre, y pues bueno, y en física también. Eh, entonces, por ejemplo, el límite termodinámico, que es una simplificación que se usa en muchos casos. Digo, mis colegas físicos luego me hacen burla porque yo soy ingeniero y me dicen que yo no soy lo suficientemente riguroso como ellos. Pero pues yo les digo, ¿y ustedes qué límite termodinámico? No hay sistemas infinitos. No, pero es que eso se justifica por esto y lo otro. Bueno, en ingeniería eso no se puede justificar porque tiene costo. Pero bueno, entonces, entre la computación, las máquinas de Turing tienen memoria que podría ser equivalente a espacio y tiempo infinito. Entonces, hay funciones que son computables en teoría, pero en la práctica no hay tiempo suficiente en el universo. Entonces, en teoría, pues sí, los changuitos eventualmente van a producir las obras completas de Shakespeare. Pero simplemente para darnos una idea, con mi hija mayor que se dedica a teatro, entre otras cosas, eh, pues así, a ver, en una servilleta vamos a ponernos a calcular cuánto se tardarían, no en las obras completas, digamos, la primera página de Hamlet, 500 caracteres, eh, con un generador de cadenas aleatorias, ¿cuánto tiempo tardarías? Suponiendo que es una operación flotante por punto flotante por secuencia. Entonces, si tuviésemos la supercomputadora más poderosa que tenemos ahorita, corriendo desde el Big Bang hasta nuestros días, ¿qué tanto de Hamlet se podría haber predecido? Y la respuesta es 17 caracteres. Entonces, pues nunca va a producirse muchas patrones de manera aleatoria, pues no hay tiempo en el universo para que se den. Y digamos, es por eso que la evolución tiene mecanismos que restringen los espacios de búsqueda y pues, digamos, estos argumentos que se usan en diseño inteligente de que, pues es que, ¿cómo podría ser que la evolución diseñara algo tan complejo como un ojo? Eh, si, si, si fuesen changuitos escribiendo en máquinas de escribir, pues nunca funcionaría, ¿no? Pero entonces el argumento es, entonces fue un Dios creador que diseñó a los ojos. Eh, pero digo, la evolución no solo a nivel biológico, sino a nivel físico y químico, tiene mecanismos para restringir las búsquedas y aumentar la complejidad explorando una parte mínima del espacio de posibilidades. Pero bueno,
En ciencia no podemos explorar de manera exhaustiva los espacios de estados. em, y, y digamos, s- es muy tentador en nuestra era de los grandes datos, pues, vamos a ponerle sensores y vamos a hacer modelos más sofisticados y vamos a entrenar redes neuronales con esos datos y vamos a poder, no sé, predecir cualquier cosa, ¿no? El problema es que mientras más variables consideramos en nuestros modelos, pues eso se traduce en más dimensiones en nuestros espacios de estados. Pues de manera exponencial necesitamos más datos. Y lo que sucede en la práctica es que nuestros espacios se vuelven más esparsos, se dice en español. Sparse. No es Dispersos, ¿no? esparsos. Creo que hay otra palabra en español, pero bueno. Disperso, ¿no? O Eh, algo así. disperso, sí. Bueno, su densidad es muy baja. Entonces, muy rápido acabamos en una situación donde la mayoría de nuestros estados, bueno, de los estados que nos podrían interesar, no vamos a tener ningún punto y cada punto va a ser único. Entonces, se vuelve muy difícil clasificar, que voy a regresar a los límites de la clasificabilidad. Pero, por ejemplo, la mayoría de todas las reacciones químicas posibles nunca van a ocurrir. El espacio de estados de todas las reacciones químicas posibles es tan enorme que nunca se va a dar, porque no es solo todas las combinaciones de átomos, sino es a qué temperatura y a qué presión y otras circunstancias y en qué concentración. Entonces, em, colegas químicos que están interesados en explorar eh, sistemas que podrían tener cierta complejidad similar a las de los sistemas vivos o algo que podría llamarse protovida, eh, pues se la pasan probando un montón de combinaciones y muchas de esas combinaciones nunca se dan en el universo, pero digamos es algo que no tenemos una manera de reducir en el sentido de que no tenemos la posibilidad de decir, pues tenemos todas estas reacciones químicas y entonces ahora vamos a entrenar redes neuronales y entonces esa inteligencia artificial va a poder predecir todas las demás reacciones químicas que queramos, ¿no? Entonces, eso es otro límite. Y pues también eh, no, nunca se van a repetir las configuraciones de átomos, entonces de manera necesaria tenemos que hacer simplificaciones en nuestros modelos, ¿no? Que lo cual pues es, por definición, los modelos tienen que simplificar, pero pues eso también nos lleva a los límites de la replicabilidad. Eh, Probablemente, especialmente los que ven de humanidades, pues saben de esta crisis de replicabilidad en experimentos clásicos de psicología y de sociología, que me parece que todavía se enseñan en las universidades, pero pues hubo un intento por hacer réplicas de esos experimentos y la mayoría no tuvieron resultados eh, concluyentes. Entonces, em, en muchos casos, pues los detalles importan y entonces es muy difícil abstraer eh, y decir, pues si ponemos a una persona en esta situación, va a tomar esta decisión. Porque hay tantas cosas que pueden influir esa decisión que no las podemos incluir en nuestro modelo, porque cada persona es única y, digamos, aunque tengamos un estudio con miles de personas, pues sí podríamos decir, bueno, en el mejor de los casos, pues 75% probabilidad va a tomar esta decisión y 25 esta otra. Y si tal vez si tenemos una variable adicional, podamos mejorar a 78%, pero digamos, nunca vamos a tener perfección. Y vamos a ver que eso es muy positivo, pero vamos a ver por qué. Y bueno, entrando en inteligencia artificial, Alan Turing, a quien ya mencioné,
en los límites de los sistemas formales, pues Turing, von Neumann, Shannon, padres de la computación, de hecho estaban interesados en las computadoras no solo por, digamos, por hacer cuentas, sino ellos querían estudiar pues inteligencia, la mente. Von Neumann quería estudiar la vida, máquinas que se pudieran replicar, y para eso construyeron computadoras. Bueno, también para otras cosas, ¿no? Todos estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente también tenían sus usos bélicos. Shannon y Turing estuvieron trabajando en criptografía. Eh, pero, por ejemplo, Turing, de las primeras cosas que hizo cuando finalmente construyeron una computadora digital en Reino Unido, en Manchester, pues hizo un programa de ajedrez y Shannon también hizo algo así. Y tenía, eh, hizo una máquina para, bueno, algunos dicen que fue la primera computadora portable, wearable en inglés, que pues era básicamente para hacer trampa en el casino, en la ruleta. Eh, pero bueno, eh, eh, por ahí del 48, Turing de una charla y pues estaba hablando justo sobre la inteligencia en máquinas, antes de que se llamara inteligencia artificial. Esto fue hasta el 56. Y, y pues notó claramente que si esperamos que una máquina no cometa errores, entonces no puede ser inteligente. ¿Por qué? Porque muchas veces aprendemos de errores. Entonces, de nuevo está relacionado con lo que mencioné de que si podemos predecir todo, pues no va a poder haber novedad. Entonces, si esperamos que las máquinas no cometan errores, no van a poder aprender, porque eso implicaría que se equivoquen antes o después. Entonces, si se equivocan y pueden aprender, eh, pues eso llamaríamos inteligente, pero si queremos que sean infalibles, pues no van a poder ser inteligentes porque no van a poder aprender. Eh, entonces, pues sabemos que de alguna u otra manera las máquinas no van a ser perfectas. Y, digamos, algunos límites de la inteligencia artificial pues, no entienden, y también todo lo que se ha dicho sobre inteligencia artificial en general son patrañas. Si les interesan más detalles, nos vemos el lunes en el IMAS. Eh, pero algunos de los problemas de la inteligencia artificial están relacionados con problemas de estadística. Entonces, estas imágenes son clásicas de algoritmos de visión que cometen errores y confunden, por ejemplo, chihuahuas con muffins de blueberry o estos perros, no sé de qué raza son, pero los confunden con bagels, o estos otros Salchicha. con trapeadores. Y, y bueno, eh, el problema aquí tiene que ver con la clasificabilidad, en el sentido de que si tenemos conjuntos de datos donde en nuestro espacio de estados, pues podemos dividirlos con alguna métrica de manera eh, inequívoca, pues podemos clasificar sin errores. Pero si se empiezan a encimar las categorías, pues vamos a tener errores de cualquier manera, simplemente por la naturaleza del conjunto de datos. Entonces, en muchos casos, aunque tengamos mejores algoritmos, computadoras más rápidas, más datos, si estos datos están encimados, pues vamos a seguir teniendo errores. Y si no podemos tolerar esa cantidad de errores, pues entonces no vamos a poder resolver el problema que nos interesa. Em, y bueno, en estadística también tenemos correlaciones espurias, hay problemas para definir qué es causalidad, digamos cómo separarla de correlación, y pues qué hacer en estos casos. Pues tal vez algunas opciones es ser más contemplativos y no actuar de manera eh, apresurada si sabemos que vamos a obtener errores. Pero lo peor es que en muchos casos, pues tenemos este tipo de conjuntos de datos donde va a haber errores,
pero asumimos que por arte de magia las computadoras no se van a equivocar y como que, ay, se equivocó y entonces solo a posteriori lidiamos con el error. Cuando en muchos casos, antes de empezar a programar, deberemos de poder estimar cuál es eh, la clasificabilidad óptima que podríamos obtener para ese tipo de conjunto de datos. Em, bueno, nada más para mencionar, un colega que trabajó en la Agencia Espacial Europea por muchos años, Christos Ampatsis, me comentaba que pues él quería que los robots que mandaban a sus misiones, por ejemplo, mandar ¿cómo se dice rover en español? Un robot con ruedas a Marte. Eh, y, y lo ideal es que como tarda algunos minutos en llegar la señal de Marte a la Tierra y de regreso, pues que tenga cierta autonomía. Y para esto, pues tiene que tomar decisiones, tiene que poder adaptarse a cambios. Y esto obviamente limita la predicción. Y los ingenieros en jefe estaban completamente en contra de esto. Decían, no, no, tenemos que asegurar que conocemos exhaustivamente el espacio de estados en los que puede estar el robot para, para reducir la probabilidad de que haya fallos. ¿Mm? Mandaron su rover, perdieron comunicación y misión a la basura. Entonces estaban más interesados en poder demostrarse a sí mismos que no iba a tener errores, que darle la capacidad al robot de adaptarse a cambios imprevistos, que digo, tal vez hubiera pasado lo mismo, ¿no? No, no sabemos qué fue lo que pasó con el rover, pero eh, digamos, en muchos casos es claro que es conveniente que los sistemas sean adaptativos. Y bueno, en vía artificial tenemos otros límites, como la llamada evolución abierta, que de hecho está relacionada con los límites de los sistemas formales también. Santiago Hernández, que hizo su doctorado en el IMAS, demostró que para que haya evolución abierta se necesita no decibilidad, que digamos, es justo lo que demostró Turing de los sistemas formales. Y pues esto de nuevo nos dice que para que pueda haber evolución abierta no puede haber predicción. Entonces, em, esto eh, creo que una consecuencia es que si el programa de Hilbert hubiese sido exitoso, si hubiese resultado que sí, las matemáticas son completas y consistentes y decidibles, si viviéramos en un universo donde eso fuese cierto, pues no, de hecho no podríamos estar aquí porque no podría haber habido evolución, no podría haber innovación, no podría haber serendipia, no podría haber novedad. Entonces, el hecho de que las matemáticas sean inconsistentes, incompletas y no decidibles, yo lo veo más como una ventaja que un obstáculo, porque justamente permiten que haya novedad, que haya aprendizaje, que haya adaptación. Eh, que nuestras herramientas mm, tradicionales no les guste, es problema de nuestras herramientas, ¿no? Pero, digamos, es en un universo de orden, pues no podría haber, no, no, no podríamos existir. Em, y bueno, también mencioné brevemente que hay límites a causalidad. La causalidad, pues desde la antigüedad es un término que se ha manejado. Es muy importante porque simplemente en medicina, pues nos interesa saber cuáles son las causas de las enfermedades eh, de distintas condiciones, qué efectos tienen distintas medicinas, distintos fármacos.
digamos, estadísticamente se ha tratado de definir y todavía tiene, como que hay obstáculos con los cuales nos seguimos topando. Em, y por un lado, al parecer, no podemos de manera eh, completa tener una causalidad objetiva, en el sentido de que depende no solo parcialmente, sino inherentemente del observador cuando definimos si algo es causal o no. Entonces, digamos, si la causalidad es parcialmente subjetiva, ¿cómo podemos eh, reconciliarla con la ciencia tradicional que trata de ser puramente objetiva y le hace fuchi a todo lo que sea eh, parcialmente subjetivo? Em, y además, pues tenemos causalidad circular, tenemos causalidad descendente, que, pues, no sé, en biología, en sociología, es muy natural decir, pues, no sé, por ejemplo, en sociología, las interacciones individuales definen normas sociales y luego estas normas sociales definen el comportamiento de los individuos. Es causalidad descendente, ¿no? Tenemos individuos, tenemos sociedad y la información a nivel social regula el comportamiento individual. Eh, Hay muchos físicos que dicen que la causalidad descendente no existe, básicamente porque no tenemos las herramientas matemáticas para lidiar con ella. Eh, pero, por ejemplo, discutiendo las- hace poco con un estudiante, bueno, no discutiendo, conversando con un estudiante, em, un ejemplo de causalidad descendente lo podemos ver con planeación de tráfico. Entonces, digamos, van los vehículos en una ciudad y si tenemos sensores para detectar esos vehículos, digamos, cada vehículo va siguiendo sus reglas. Más o menos los podemos modelar con dinámica clásica, aunque sus interacciones limitan muchísimo su predicción. Podemos predecir un par de minutos, ya sea porque alguien se distrajo, se cruzó el pecero, hay el viene, digamos, muchísimos factores que limitan eh, la predicción de, de movimiento de los automóviles y de los vehículos. Eh, Sin embargo, si tenemos un sistema centralizado que recibe información de dónde están los vehículos o aunque sea información parcial, pues este sistema puede decirle a estos vehículos, pues vayan a cierta velocidad porque hay cierta densidad o empieza a ajustar las fases de los semáforos, eh, les dice, a ver, estos vehículos no circulan este día porque la contaminación es tal, y pues eso puede verse como causalidad descendente. ¿No? eh, digamos, la ciudad les dice a los vehículos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Em, y, digamos, generalizando muchos de los límites que mencionamos, pues eh, nuestros modelos pues se describen con espacios de estados, ya sean discretos o continuos, eh, y pues básicamente nos interesan estas transiciones entre distintos estados. Y si nuestros espacios están creciendo, podemos decir que hay complejidad. Si nuestros espacios están cambiando, podemos decir que hay dinámica. Si nuestros espacios son enormes, podemos decir que límites de la combinatoria. Si hay empalmes, eh, como mencioné en este ejemplo de la clasificabilidad de nuestros espacios, entonces esto nos va a dar espacios no determinados y, digamos, si encontramos ciertas correlaciones, pues va a haber espacios estados probabilísticos. Em,
y bueno, hay que recordar que todas esas son descripciones, abstracciones, modelos, no son fenómenos. Y bueno, cuando no tenemos espacios que no son estacionarios, podemos usar adaptación. Cuando no podemos usar reduccionismo, podemos usar autoorganización. Cuando no podemos usar computabilidad, podríamos usar evolución artificial. Cuando no podemos clasificar, no sé qué alternativa podemos tener. A veces no es tanto una solución, sino un mecanismo para eh, sobrellevar la situación. Em, bueno, la adaptación eh, puede definirse como una modificación de un sistema eh, a partir de alguna perturbación. Ya si es positiva o no, eso es otra cosa. Bueno, porque a veces tenemos mala adaptación y pues esto se ha estudiado mucho en cibernética, en vida artificial, en ciencias cognitivas. Entonces, pues sabemos que es algo que es prevalente en los sistemas naturales y es deseable en los sistemas artificiales, pero de cierta manera todavía no acaba de reconciliarse con la ciencia clásica. Y la emergencia, mucho menos, que es uno de los temas más controversiales en sistemas complejos. Em, Tal vez una traducción del inglés emergence al español más apropiada sería surgimiento, eh, porque, pues, digamos, no es que, digamos, no se refiere ni a salidas de emergencia, ni a ambulancias, ni nada de eso. Y tal vez uno de los motivos por los cuales ha sido tan controversial es porque en sus inicios, bueno, en sus inicios, digamos, hay conceptos equivalentes desde la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles ya decía que el todo es más que la suma de sus partes, pues es una definición de emergencia. Y en el siglo XIX en el Reino Unido hubo un movimiento llamado el emergentismo británico, pero después en los 30 del siglo pasado, con el éxito de la biología molecular, pues como que se consideró tabú hablar de emergencia. Hasta que vinieron las computadoras digitales y empezamos a poder construir simulaciones de fenómenos emergentes como el juego de la vida. Y bueno, hay distintos sabores de emergencia, em, pero independientemente podemos decir que la vida, no sé, una célula está viva, sus moléculas no están vivas, ¿de dónde viene la vida? Bueno, emerge a partir de las interacciones de las moléculas. O un cerebro tiene mente, las neuronas que forman al cerebro no tienen mente, ¿de dónde viene la mente? De las interacciones de las neuronas. Entonces, em, pues la emergencia no tiene que ver con sorpresa porque a pesar de que todavía hoy en día por ahí uno se llega a encontrar definiciones de emergencia que dice, es que cuando tenemos una propiedad emergente es que es inesperado o algo así. Pero pues en los ochentas surgió la crítica de que, pues si necesitas que la emergencia sea sorpresiva es más bien una medida de tu ignorancia, porque una vez que estudias un fenómeno y lo entiendes, pues ya no te sorprende, ya no es emergente. Em, pero desde antes, Phil Anderson en su famoso More is Different, un artículo del 72, em, da ejemplos de, por ejemplo, una barra de oro, que podemos conocer todas las propiedades de sus átomos, pero eso no nos dice mucho sobre su maleabilidad, su conductividad, su color y demás. De manera similar, podemos conocer todo sobre las propiedades de los átomos de carbono, pero dependiendo de cómo están organizados, eh, pues vamos a tener grafito o diamante o grafeno o nanotubos o buckyballs, y cada uno de esos materiales tiene propiedades muy diferentes. Em, entonces, de- hay emergencia débil, hay emergencia fuerte, hay ascendente, hay descendente, hay sincrónica, hay diacrónica. Eh, pero de manera muy general, podemos decir que es información que no está presente en una escala, pero sí a otra escala. Entonces,
pues eso no tiene mucho de místico, es simplemente cuando hay surgimiento de información. Em, y de hecho, pues un problema es que también tiene un componente subjetivo, porque si en nuestra descripción no incluimos esa información nueva, pues entonces ya no hay emergencia, ¿no? Pero no es que no haya, es que no la estamos describiendo. Pero lo mismo aplica para cualquier fenómeno. Entonces, en rojo están los tipos de emergencia que son problemáticos. Ya hablé de causalidad descendente. La emergencia fuerte es precisamente cuando hay causalidad descendente. Y por lo mismo está relacionado con los límites de la causalidad, con los límites de los sistemas formales. Eh, y a final de cuentas, pues no depende de si creemos en si existe la emergencia descendente o no, pues es algo, es un concepto y la pregunta es más bien qué tan útil puede ser. Em, Otro concepto que pues ya han estudiado es la autoorganización. Hay muchos ejemplos en la naturaleza, como parvadas de aves, cardúmenes, enjambres, manadas, multitudes. Em, y podemos decir que un sistema se puede describir como autoorganizante cuando los patrones globales son producto de las interacciones de sus componentes. Y bueno, desde mi tesis de doctorado hemos usado la autoorganización para diseñar sistemas adaptativos. Y pues esa sería otra charla, ¿no? Entonces, de hecho, podría decir que empecé a trabajar con la autoorganización para enfrentar los límites de la predicción, porque con la autoorganización uno puede, en lugar de tratar de resolver un problema que va a cambiar, entonces nuestra solución va a ser obsoleta. Diseñamos las interacciones de los componentes de manera tal que constantemente estén buscando soluciones para que cuando el problema cambie, el sistema se adapte de manera autónoma. Y esto lo hemos aplicado a coordinación de semáforos, a regulación de transporte público, a burocracias, a hardware, a muchos otros problemas. Y bueno, también es importante hablar sobre límites de los modelos. Eh, Tal vez conozcan esta frase atribuida a George Box, que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Entonces podemos decir que, pues sí, no es que si no podemos decir que un modelo sea verdadero, porque por definición no son verdaderos, son abstracciones, pero nos ayudan a conocer el mundo. Y digamos, em, podríamos querer tener un modelo tan detallado que nos dé toda la información de un fenómeno que estamos estudiando, pero pues acabaríamos con el mismo modelo. Y esto ya lo notó Lewis Carroll, mejor conocido por Alicia en el País de las Maravillas, en fines del siglo XIX, donde en una historia eh, hacen un mapa tan detallado que acaba siendo del tamaño del país. Y Borges tiene este cuento este es el cuento completo, lo pueden leer si tienen paciencia, y si no lo pueden buscar en internet, se llama Sobre la exactitud en ciencia, que es curioso porque habla sobre la exactitud en ciencia, pero el cuento no dice nada de ciencia, pero es precisamente este problema de los límites de los modelos. Y es esta misma idea de un país donde tenían modelos tan detallados que acabaron usando el territorio en lugar del mapa. Em, y digamos, es esta metáfora entre distinguir el mapa del territorio, el modelo de lo modelado, la descripción de lo descrito, el sujeto y el objeto. Em, en filosofía, Baudrillard, en su simulacro y simulación, habla que muchas veces se considera que estas cosas artificiales se confunden con lo real y después
que es real. Y usa el ejemplo de Disneylandia, en el sentido de que pues sabemos que no es real, pero gente va y lo disfruta y como que hay este acuerdo de que es artificial. Em, pero si todos están de acuerdo en que es real, pues que eso no lo vuelve real. Y digamos, hay muchas preguntas que se pueden derivar, ¿no? Porque obviamente aplica no solo a Disneylandia, sino a muchos aspectos de nuestra cultura. Em, y también de la ciencia, porque al final de cuentas, pues es un fenómeno social. Y eh, Michael Arvey, que es roboticista, eh, en introducción de uno de sus libros, escribió que un modelo que simplemente duplica el cerebro, pues no nos va a dar mucho más información que el cerebro mismo. Y bueno, cuando estamos modelando, eh, pues también aunque nos enseñan el método científico, pues no hay un solo método. Tenemos que andarle midiendo el agua a los camotes, eh, para ir ajustando, y a veces los errores nos ayudan, a veces nos perjudican. Es muy difícil decir eh, cuál es la manera correcta de hacer modelos. Entonces, digamos, hay también distintos tipos de modelos, dependen de su sustrato. Entonces, hay materiales, hay organismos, hay formales, computacionales, conceptuales, dependiendo de su propósito. Muchas veces asumimos que los modelos tienen que ser predictivos, pero ese es solo un uso de los modelos. También pueden ser para ayudarnos a explicar, para detectar causalidad. Pueden ser simplemente descriptivos, pueden ser explorativos, pueden ser ilustrativos. En otras palabras, para ayudarnos a comunicar una idea, pueden ser analogías y pueden ser usados simplemente para aprendizaje social. Em, y bueno, a final de cuentas, pues lo que queremos hacer es entender la inteligencia, pero ¿cómo vamos a entender la inteligencia desde la inteligencia o más allá de la inteligencia? Entonces, esto también es un límite inherente. Y en filosofía, pues esto se ve muy claro con esta dicotomía entre epistemología y ontología, que pues la epistemología estudia el conocimiento, la ontología las cosas independientemente del observador o de manera objetiva. Entonces es un poco como el sujeto y objeto. Entonces, de nuevo, es el mapa y el territorio. La epistemología es lo que sabemos y la ontología es sobre lo que sabemos. Eh, la ontología podríamos decir que son los fenómenos, y la epistemología todo lo demás que nos permite conocer o explicar o entender esos fenómenos. Eh, y por motivos muy justificados, la ciencia trata de ser lo más objetiva posible, pues la filosofía también. Digamos, en ontología se trata de hablar de manera objetiva de las cosas como son. Pero en el momento en el que le ponemos una etiqueta, en el que usamos una palabra, pues ya los fenómenos se vuelven subjetivos, porque estamos simplificando, estamos agregando muchísimas instancias que son diferentes en una misma categoría, digamos, simplemente al usar el lenguaje. Porque si no, no podremos siquiera comunicarnos. Entonces, no podemos siquiera hablar de ontología sin epistemología. Entonces, en cierta medida, la ontología también es epistemología. Pero de manera complementaria, no podemos hablar de epistemología sin una ontología. O sí podemos, pero entonces no tendríamos una manera sensata de distinguir entre distintas epistemologías alternativas. Entonces necesitamos una ontología que nos ayude a decidir sobre distintas epistemologías. Entonces es por eso que contrastamos nuestras explicaciones con los fenómenos que observamos. Y, y digamos, me gusta mucho esta frase de Schrödinger, que pues, es inspirada en filosofías orientales, porque aunque hacemos esta dicotomía, pues el hecho es que no podemos separar la epistemología de la ontología. Bueno, voy a intentar traducir.
El mundo me es dado solo una vez, no una existente y otra percibida. Sujeto y objeto son solo uno. La barrera entre ellos no puede decirse que ha sido rota como resultado de experiencia reciente en las ciencias físicas, ya que esta barrera no existe. Em, entonces, bueno, no empecemos a hablar de límites de la filosofía, ya empecemos a resumir. Hay muchos límites relacionados en la ciencia, probablemente haya más. Eh, Algunos de estos límites tal vez podamos ir más allá de ellos, otros, pues, mm, por ejemplo, no con los sistemas formales que tenemos. Está demostrado que los sistemas formales que tenemos tienen esos límites. Una alternativa sería tener sistemas formales completamente diferentes, pero entonces probablemente perderíamos las ventajas que tenemos en los sistemas formales. Entonces, em, por ejemplo, mencioné que podemos tener dos de tres de consistencia, eh, completitud y decibilidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir, pues queremos que las máquinas sean creativas, pero queremos que sean consistentes. Bueno, perdón, podríamos decir, ok, queremos sí, que sean consistentes. Em, pero no podemos tolerar que hoy uno más uno sean dos y mañana sean 10. Digamos, aunque simplemente sea en base 2. Dos en base 2 es 10, ¿no? Pero bueno, no podemos tolerar que haya esos cambios. Entonces necesitamos que haya consistencia en nuestros sistemas tecnológicos. Entonces, de nuevo, pues la frase de Turing, queremos que no haya errores. Y como no podemos tolerar esos errores en sistemas formales y en muchos sistemas artificiales, pues eso limita qué capacidades pueden tener. Em, y bueno, tal vez más que tratar de romper estos límites, deberíamos de aprovecharlos. Em, digamos, ya mencioné que si no tuviéramos estos límites de sistemas formales, pues nuestro universo sería bastante estéril. Y probablemente si aumentamos nuestro conocimiento sobre estas propiedades que ahora vemos como límites, pues de hecho podríamos usarlos de maneras que ahorita no nos podemos imaginar porque estamos tratando de luchar contra ellos. Y pues bueno, esto tiene implicaciones filosóficas, éticas y para la ciencia en general. Entonces, ya para resumir, considero que es mejor aceptar los límites de la ciencia y estudiarlos que ignorarlos. Digamos, está el ejemplo de los números irracionales que estuvieron abajo de la alfombra por más de 2000 años. Esto tiene implicaciones para ingeniería pues ya sea que rompamos los límites o los aceptemos, hay mucho que explorar. Y bueno, aprovecho para invitarlos a la conferencia de sistemas complejos que vamos a tener aquí en Binghamton. Todavía pueden enviar resúmenes. em, y también pueden participar en línea. Va a estar muy bien. Y también Alberto mencionó Complexity Digest. Se pueden suscribir, es gratuito y enterarse sobre los chismes más recientes de la comunidad. Entonces, eh, sí, Paula. Estás muteada. A Sí, ver, Caleb, mientras se arreglan problemas técnicos. Sí se me escucha. sí. Sí. Pues, O, primero que nada, pa- pues pa- eh, agradecerle, Paula, doctor. si quieres escribir en el chat. Sí.
Primero que nada, doctor, pues agradecerle su tiempo que se tomó para tener esta plática acá con nosotros. Pues no todos los días se tiene la oportunidad de estar compartiendo, pues en este caso, una charla con gente pues, muy talentosa como es usted, ¿no, doctor? Entonces, por un lado, por ese lado, ¿no? Y por otro lado, yo vengo un poco del área social. Y a mí me interesa mucho las cuestiones de las asimetrías, Ujú, porque por lo generalmente en los sistemas sociales las asimetrías suelen traer ciertos problemas. Entonces, ujú. mi pregunta iba más que nada hacia ese respecto de que si usted en su experiencia ha encontrado en algún sistema complejo adaptativo que no tenga como tal asimetrías. Sí, de hecho, em, en los orígenes bueno, en los orígenes, no sé, en, en algunas ramas de la física se, se ha estudiado, en física de partículas, se ha estudiado mucho simetrías. Entonces, por ejemplo, Marcos Mochinsky estudió muchas simetrías. Y entonces, en sistemas complejos, muchos físicos hablan de rompimiento de simetría, en el sentido de que cuando empieza a haber organización, pues, no sé, algo que podías ver de la misma manera desde distintas perspectivas empieza a tener peculiaridades y entonces ya lo necesitas y ya se ve diferente. Entonces, estos rompimientos de simetrías son algo que es, podemos decir que es algo no muy común, sino tal vez hasta que defina los sistemas complejos. El concepto en sí es tal vez demasiado técnico y por eso no se usa actualmente mucho afuera de la física, pero sí es algo que se observa en todo tipo de sistemas. Em, y digamos, Bateson definió información como una diferencia que hace diferencia y justamente en los sistemas complejos empezamos a ver que hay estas diferencias que son relevantes. Entonces, como mencioné al principio, en un extremo de simplicidad podemos ignorar diferencias y pues básicamente todos son iguales. Y en el otro, cuando todo es completamente diferente, pues simplemente tomamos el promedio y ignoramos también esas diferencias. Pero a escalas intermedias de interacción, eh, pues se dan justo asimetrías que es una manera de describir esta eh, especificidad o unicidad, en el sentido que limitan qué tanto podemos generalizar. Entonces, tal vez también por eso pues se dificulta tener leyes en sistemas complejos, porque mientras más complejo es un sistema, se vuelve más único y entonces las generalizaciones se vuelven menos útiles. No, no es que no se pueda generalizar, es que al generalizar no podemos reproducir o predecir o describir lo que nos interesa de esos sistemas. Fernando, y ahorita vamos al chat. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática. Mi pregunta iba más en el sentido de las cosas pragmáticas, o sea, como de las aplicaciones de sistemas complejos. Porque ahorita nosotros estamos aprendiendo sistemas complejos y pues a mí me hace mucho sentido todas las ideas de lo que hemos aprendido, pero a la Ujú, vez pues sé que debe haber sistemas en donde no se puede aplicar o por alguna razón no encaja también el formalismo, ¿no? Entonces, ujú. pues nada más quería preguntar si pues conoce usted, pues digamos, algunas trampas comunes que podrían ser como, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Como que empieza a ser tu sistema muy grande y de repente ya es demasiado grande y tomaste en cuenta demasiadas interacciones como que no servían o algo así, pero la verdad no sé, ¿no? Entonces, nada más quería saber qué tipo de cosas pueden Sí, ser como trampas de ese estilo. sí. Bueno, me recuerdo un poco para mi tesis de licenciatura. Bueno, hice un modelo computacional de comportamiento adaptativo. Entonces, el modelo tenía muchísimas variables
y, bueno, muchísimos parámetros, ¿no? Y usamos letras del alfabeto griego para estas variables, distintos parámetros del modelo. Y después, cuando teníamos este modelo de comportamiento adaptativo de agentes adaptativos, pues empezamos a explorar modelos de interacción social. Y estas interacciones sociales tenían nuevos parámetros, pero ya nos habíamos acabado el alfabeto griego, entonces empezamos a usar el alfabeto hebreo. Y años después presenté este modelo en una reunión de psicólogos en Bélgica, donde hice el doctorado. Y, digamos, yo durante todo el proceso de mi licenciatura, pues simplemente, pues le agregas más variables y más variables y más variables y más variables, ¿no? Y entonces empiezo a presentar este modelo y así todas estas variables en griego. Y bueno, y como nos acabamos el alfabeto, pues empezamos a usar letras hebreas. Em, y los psicólogos se quedaron así, oye, yo sufro con una variable y tú te acabas el alfabeto griego. Y en ese momento me di cuenta que eran demasiadas variables. Y, y digamos, eh, co- como bien dices, pues como que no hay una manera de decir, pues si tienes más de cuatro variables está mal, o si tienes menos de tres o algo así. Depende mucho del sistema, porque en muchos casos simplemente necesitas muchas variables y no puedes eliminarlas. Pero en muchos casos queremos predecir lo más posible con menos posible, entonces queremos que nuestros modelos sean lo más simples posibles, pero que nos ayuden a describir lo máximo posible de los fenómenos. Entonces a veces una, dos, tres variables y luego si queremos visualizar o explorar de manera exhaustiva el espacio de estados, cuando tenemos muchas variables, pues se vuelve eh, imposible. Mm, eh, Pero eso no quiere decir que no podamos o debamos usar muchas variables, pero hay maneras de decir, ok, vamos a fijar todas estas variables y nada más vamos a explorar esta variable o estas dos variables. Y así de manera sistemática vas explorando el cambio en una variable y eso te permite tener muchas variables. Y también con eso te das cuenta que muchas variables no son tan relevantes. Y también en otros casos, pues podemos tener distintos modelos a distintas escalas. En otras palabras, son distintas resoluciones. Entonces, no sé, por ejemplo, si queremos modelar una célula, podría ser una variable booleana, cero está muerta, uno está viva, o podemos modelar toda la riqueza molecular y tener millones de moléculas interactuando y con ecuaciones cinéticas muy sofisticadas y reacciones químicas y, digamos, necesitaríamos una supercomputadora y años para programarlo. Pero pues obviamente depende del propósito del modelo. Entonces, en muchos casos, antes de empezar a modelar o a programar, conviene tener un poco claro. Y digo un poco porque muchas veces es justo después de modelar, justo después de programar, que se vuelve un poco más claro qué es lo que queremos hacer o qué es lo que estamos explorando, qué preguntas queremos hacer. Digo, porque no les voy a decir, es que hay que empezar con la hipótesis. Muchas veces simplemente empezamos a jugar con un modelo y después nos damos cuenta, podríamos usar este modelo para explorar esta pregunta. Entonces no hay una manera de decir, pues primero es esto y luego esto. Pero es cierto que si resulta que al probar o al explorar un modelo, pues ves que las variables o son demasiadas o son muy pocas, pues eso te va dando criterios para modificarlo. Muchas Ok. gracias. Sí, el chat, Linda Torres pregunta, ¿en qué se entiende como límite de sistema desde la complejidad? Pues no desde la complejidad, sino desde la teoría general de sistemas. Pues también está este problema de la subjetividad en el sentido de que es un observador quien define el sistema
qué componentes tiene, cuál es su frontera, cuál es el entorno, qué variables se considera. Entonces, por esto Heinz von Forster, pues uno de los cibernéticos más reconocidos, dijo que había que considerar al observador como parte del sistema, porque es cierto que dependiendo del observador, pues el sistema también va a cambiar. Entonces decía, pues hay que incluir al observador como parte de la descripción del sistema. Pero después resulta que necesitas un observador que describa al sistema que incluya al otro observador y entras en un ciclo sin límite. Y de hecho, yo creo que en parte la cibernética se volvió menos popular porque se volvió un poco más esotérica por ese tipo de cuestiones. Em, pero bueno, eh, Paola escribió, mi investigación se basa en análisis de políticas públicas en sistemas socioecológicos. Mi duda es respecto a cómo se puede establecer un grado de fiabilidad en los sistemas representados mediante modelos basados en agentes ante el límite de la replicabilidad. Eh, es una pregunta muy relevante porque justamente nos, nos piden fiabilidad. Entonces, no sé, por ejemplo, queremos un- bueno, voy a poner un ejemplo de una constructora, ¿no? Eh, la UNAM quiere un edificio nuevo, entonces hace una licitación y distintas constructoras ponen su propuesta. ¿Quién gana la propuesta? Quien miente mejor. ¿Por qué? Porque si alguien dice exactamente qué es lo que va a hacer, en cuánto tiempo y cuánto va a costar, no, no le van a dar contrato. Si alguien promete de más y es obvio que no va a lograr hacer lo prometido eh, en el tiempo especificado, pues tampoco lo va a hacer. Pero si alguien miente convincentemente, le dan el proyecto y una vez que empiezan el proyecto, pues ya se amarraron esa propuesta y después la constructora, pues ¿qué creen? Pues nos vamos a retrasar 4 meses. ¿Qué creen? Las tarifas de Trump hicieron que elevara el costo y bla, 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 bla. Y, y digamos, es parte de la dinámica eh, del negocio. Y lo mismo sucede en cierta medida en ciencia y en ingeniería, eh, que mencioné el ejemplo de la Agencia Espacial Europea. Se les pide fiabilidad, se les pide replicabilidad y el sistema falla rotundamente y no pasa nada. O sea, si acaso hay jalón de orejas y ya. Pero el hecho es que no tenemos ni fiabilidad ni replicabilidad en los sistemas o en los modelos que presumen de tenerla. Entonces, el hecho de que yo tenga un modelito y pueda demostrar con matemáticas, esto va a pasar en esas condiciones, no quiere decir que en la realidad eso siempre se va a cumplir. Entonces, eso, o sea, la fiabilidad nunca la tuvimos. ¿Cómo convencer a los tomadores de decisiones que este es el caso y que nosotros de manera consciente sabemos cuál es la falta de fiabilidad y hasta en algunos casos la podremos cuantificar? Es algo que no tengo respuesta. Eh, pero, digamos, se podría dar el argumento de que al aceptar que no tenemos fiabilidad, pues vamos a estar en mejores condiciones que aquellos que asumen que no la van a tener, pero eso no va a convencer a la gente que decide a quién le van a dar un proyecto. Entonces, para sus tesis estaría bien si van a buscar financiamiento de CONACYT. No, no, no se lo recomiendo. Em, Jessica Camacho, estoy estudiando doctorado en epidemiología, enfocada en demencias. Em, la intención es poder generar modelos predictivos con la información obtenida en la comunidad de adultos mayores. Mis asesores matemáticos me dicen que el número de variables no es el problema, sino cómo se explican las interacciones. Sin embargo, los epidemiólogos insisten en reducir variables. Eh, aquí
depende mucho también de la diferencia entre predicción y, ay, ¿cómo se dice forecast en español? Pronosticar, sí. Que podríamos entender que la predicción trata de ser mucho más específica y es muy limitada. Y, por ejemplo, si damos un pronóstico de que, pues este paciente tiene un 30% de probabilidad de desarrollar este nivel de Alzheimer en tanto tiempo debido a estas condiciones. Entonces, eso ya se puede hacer. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues no se sabe, ¿eh? Por distintas cosas que ahorita ya no me da tiempo de explicar, pero, por ejemplo, en investigación de operaciones, actuaría, computación y demás, vemos muchísimos métodos de optimización, de clasificación, de búsqueda y demás. ¿Por qué? Porque no hay uno que sea el mejor en todas las condiciones. Entonces, lo que hacemos a final de cuentas es probar muchos y el que funciona mejor en ese contexto es lo que hacemos. Entonces, yo creo que lo mismo para modelar demencia, hay que probar muchas alternativas con pocas variables, con muchas variables y ver qué funciona. No hay manera de decir de antemano, hay que hacer esto o lo otro, y es más conveniente explorar lo más posible y eso dará mejores herramientas para decidir. Em, Orlando Muñoz escribe, estoy desarrollando un modelo sociocognitivo donde el balance dinámico entre predicción y adaptación parece crucial para evitar rigidez estructural. ¿Podría enviarme un esquema para...? Sí, me pueden contactar por correo. Y eh, Paola escribió que está estudiando políticas públicas. Justo voy a México porque el martes va a ser la primera sesión de un seminario en el Congreso sobre complejidad en políticas públicas. Entonces están invitados, hay entrada libre. Creo que solo esta sesión va a ser híbrida y todas las demás van a ser virtuales, pero me mandaron un volante, pero eh, no sé, ¿En dónde es el Congreso, doctor? en el Congreso, en la Cámara de Diputados. O sea, no es Congreso, es un seminario organizado por el Congreso de la Unión en San Lázaro. em, en Palacio Legislativo. Em, Juana de Jesús solicita recomendaciones sobre funcionamiento cerebral y procesos psicológicos de sistemas complejos. Por ejemplo, Olaf Sporns de la Universidad de Indiana ha trabajado mucho al respecto. Em, Wolfsinger en Alemania también tiene trabajo interesante. Em, Dante Calvo en Argentina. Em, sí, hay varios autores. Anil Seth de Sussex, más bien de estudios de la conciencia. Bueno, creo que ya estamos a tiempo. Pues muchas gracias por la ponencia. Pues están todos invitados a las conferencias que va a dar el próximo lunes. El profesor va a estar en el IF a las 11. No, es en el posgrado de urbanismo a las 11, en el Instituto de Física a la 1 y en el IMAS a las 4. Ok. Si no, Y, eh, lo puedo escribir ahí en el Classroom por si quieren atender. y, el, y te envió Alberto lo del martes en la Cámara de Diputados. Sí.
también a las 11. Pues nada, pues muchas gracias, pues. A ustedes, que estén bien. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Ujú. Chao, gracias. Gracias.